Hola, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida a este encuentro número 8. Vamos a ver cómo es el financiamiento con emisión monetaria en nuestra isla. Y aparece acá, volvemos al esquema, digamos, de dos agentes económicos, para hacerlo más sencillo. Pero con el Estado aparece un banco central con capacidad de emisión, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa en un modelo secuencial parecido a lo que veníamos viendo anteriormente. Un supuesto muy básico del ejercicio es que la cantidad de dinero en circulación determina los precios en nuestra isla, ¿sí? Como hay tanta discusión a veces sobre estas cuestiones, acá el caso del jubilado y el trabajador, que son los dos agentes, antes de entrar al mercado se juntan, ven la cantidad de dinero que tienen y lo dividen por la cantidad de mercancía que hay y ahí sacan el precio, ¿sí? Para eso, determinar, digamos, exactamente el precio del valor. Bueno, esto es un ejercicio secuencial. Vamos a poner el puntero. Bueno, arranca con la empresa, en este caso, el esquema. Una empresa que produce 10 bienes, paga un salario unitario de 100 pesos, por lo cual gasta 100 pesos en salarios. O sea que en realidad esta es la primera que pone como el capital, digamos, la empresa, ¿no? El trabajador de los 100 pesos hace un aporte de un 30%. Vamos a evitar, digamos, complicaciones con contribuciones, impuestos, digamos, para no complicarnos más. Todo aporte. Por lo tanto, tiene un salario neto de 70 pesos, ¿sí? La sustitución que promete el régimen previsional es del 30% de los salarios, ¿sí? Por lo tanto, el gobierno tiene ingresos por 30 pesos, egresos de haberes por 30 pesos, o sea, el resultado está en equilibrio, ¿sí? El circulante son los 100 pesos, los 70 más 30 del trabajador, que vuelven a la empresa, ¿no? Acá la demanda, ¿no? La demanda es la suma de los 70 del trabajador y los 30 del jubilado. Como les decía, el precio unitario es 100 dividido 10, que me da 10 pesos. Por lo tanto, la distribución de bienes del trabajador es 7 y 3, ¿no? Podrían ser manzanas, como veníamos viendo, o cualquier cosa. La sustitución real es 30%, ¿no? 30 sobre 100. Y el financiamiento del haber es 30 pesos de aportes, ¿sí? Y todo cierra magníficamente. ¿Qué pasa en el periodo 2? La demanda se transforma en ingresos de ventas, ¿no? Los 100 pesos, estos 100 pesos de demanda, van a la empresa, le sigue pagando los 100 pesos al trabajador, que genera los 10 bienes, aporta el 30%, recibe 70 neto. Y acá viene la gran cuestión que introduzco. Por algún motivo se promete una sustitución para el régimen previsional de un 40%, ¿sí? Un aumento de 10 puntos porcentuales. ¿Por qué se produce esto? Y bueno, es la razón, la causa, digamos, de los grandes problemas, justamente prometer más de lo que puede el sistema. Puede ser porque no se sabe hacer la cuenta de cuánto puede pagar el sistema. No es posible hacer la cuenta, relacionado con los primeros encuentros que tuvimos, que en realidad no existe esa cuenta clara, o simple presión del jubilado, en este caso pongamos, para que le paguen más, ¿sí? Y que no se quiera aumentar el aporte, ¿no? Bueno, por otras razones, digo, se me ocurren esas porque son las principales que se me vienen a la cabeza.
El tema es el siguiente: los ingresos del gobierno siguen siendo acá los 30 pesos de los aportes, pero el gobierno tiene que gastar los 40, ¿sí? Porque prometió 40% de los salarios. Por lo tanto, el resultado es menos 10, y acá aparece el Banco Central emitiendo esos 10 pesos faltantes, con lo cual el circulante pasa a ser de 110 pesos. En este caso tiene 70 el trabajador y 40 el jubilado, ¿sí? Por lo tanto, la demanda es de 110 pesos y el precio unitario de la manzana pasa a 11 pesos, ¿sí? Hay un salto de un 10%, una inflación del 10% en el periodo. Los salarios variaron 0, siguen en 100, y el haber pasó de 30 a 40, un 33%. Por lo tanto, hay un efecto real en la distribución de bienes, ¿no? El trabajador se le redujo el poder adquisitivo de 7 a 6,4 y el jubilado aumentó de 3 a 3,6, ¿sí? Esto es simplemente dividir los 40 dividido 11 o los 70 dividido 11. La sustitución real en este periodo es la prometida, es el 40% de los salarios, ¿no? 40 sobre 100. Ahora, ¿cómo se financió el haber? 30% fueron aportes, 10% emisión, ¿sí? Vamos al momento 3, al mes 3. Las ventas fueron la demanda del mes anterior, ¿sí? 110, que es lo que se le paga al trabajador, ¿sí? Al trabajador le empieza a aumentar el salario ahora, ¿sí? Como que le empieza a hacer efecto también un poco el aumento del circulante que hubo. Y tiene que, como la tasa de aporte es de 30%, bueno, el aporte pasa a ser de 33 pesos, ¿sí? 30% sobre 110. Por lo tanto, el salario neto le aumenta un 10%, de 70 a 77. Vamos a suponer que la sustitución que se promete era el 40%, pero queda fija, no va a tener una actualización mensual por ahora, ¿sí? O sea, quedan el egreso por el haber sigue siendo de 40 pesos. Los ingresos son 33, por lo tanto el gobierno tiene un resultado de menos 7. El Banco Central tiene que volver a imprimir 7 pesos para financiar ese desequilibrio, con lo cual el circulante vuelve a aumentar a 117 pesos. El haber, como es de 40, la demanda va a ser de 117, 40 más los 77 del trabajador. La inflación del periodo es de 6%, porque bueno, el precio pasa de 11 a 11,7. El salario, como dijimos, es aumenta un 10%, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la sustitución real en este caso? Bueno, 36%. ¿Cómo surge eso? De hacer 40, que es lo que cobró el jubilado, dividido 110, ¿sí? 36%. Por lo tanto, la financiación del haber fue 33% de aportes, 7% de emisión y 4% de rezago. Surge un tercer concepto de financiación. El rezago, que es la diferencia entre el haber prometido actualizado hasta el mes, digamos, corriente, que sería el 40% de 110, que es 44 pesos, menos el resto de la financiación, ¿no? Esos 4 pesos es lo que estoy debiendo por haber congelado el haber durante este mes, donde siguió, por supuesto, existiendo donde está el aumento del salario provocado por el mismo circuito de emisión previo.
Y así puedo continuar hasta acá puse hasta el mes 8. Lo que va sucediendo en el tiempo es que el financiamiento por emisión va a ir bajando, ¿sí? Porque cada vez se necesita menos, pero ¿por qué? Porque yo dejé congelado el haber en 40 pesos, ¿sí? Por lo tanto, el porcentaje, la tasa de aporte cada vez, como los salarios crecen, digamos, porque tienden, porque reciben la mayor demanda de la empresa se traduce en un mayor salario. La situación tiende a ir hacia el punto inicial, ¿sí? O sea que la distribución de los bienes tiende a ir a 7-3 de vuelta, ¿sí? Con una financiación casi toda de aportes, muy poco de emisión, pero que aparece una gran financiación de los rezagos. Acá está la sustitución prometida, me daría 40% acá sobre 129, que es 52 pesos, 39 de aportes, 1 solo de emisión, 12 de rezagos, ¿sí? Fíjense que la pérdida respecto al mejor haber, yo puse, ¿sí? Sería el haber del momento 2, donde el gobierno lanza esa promesa, la cumple, ese sería el mejor haber, porque la sustitución real fue del 40%, luego empieza a caer, la pérdida va aumentando, por supuesto, y empiezan a aparecer los reclamos judiciales ya, ¿sí? En la realidad hay como una norma de la Corte, por ejemplo, ya volviendo a la realidad fuera de la isla, donde cuando se supera el 15% se puede demostrar que hay daño, y acá en este caso se está partiendo del 40%, sí, es demostrable que el daño fue mayor al 15%, llega a ser del 23% en este ejemplo tan de laboratorio, ¿sí? Ahora, se reclama entonces un reajuste de haberes, ¿sí? Reajuste de haberes. Ahora, en el punto 9, en el mes 9, yo realizo el reajuste. Fíjense que acá hago pasar el haber de 40 a 51, es un aumento de un 28%. ¿Y dónde surge? Bueno, surge de un ajuste de estos 6 meses que pasaron entre el mes 2 del primer haber con el 40 y el mes 7 el 28%, ¿sí? Fíjense que el resultado vuelve a ser negativo en menos 12 para el gobierno, con lo cual tiene que volver a emitir 12 pesos en este caso para cubrir ese faltante, con lo cual la financiación del haber pasa a ser 39 pesos de aportes, 12 de emisión y baja el rezago solamente a 1, ¿sí? Lo interesante es ver que la inflación acá en este ejemplo fue generada por la brecha que existe entre el aporte y el beneficio, simplemente por eso. Entonces, tratar de solucionar eso con un reajuste en realidad va a ser imposible a largo plazo, porque la causa sigue abierta, que es esa brecha, ¿sí? Acá, para resumir, con este ajuste semestral, fíjense, en el financiamiento del haber me interesa sobre todo el azul es el financiamiento por aportes, el verde es por emisión y el rojo por el rezago, ¿no?
se van formando los ciclos de mayor rezago o mayor emisión. Y esto termina siendo un esquema, en este ejemplo, donde la inflación que se genera es un 60% anual. Y la variación de salarios y haberes también. Si yo jugara lo mismo con un esquema trimestral, lo que tendríamos es una mayor inflación, una tendencia a un 80% anual, y porque al tener menos rezago, al tener menos un ajuste con una periodicidad menor, tengo menores rezagos y por lo tanto necesito emitir más rápido, lo cual me genera mayor inflación. Y en el caso de uno mensual, en este caso también me voy a un 100% de inflación porque tengo que emitir más todos los meses porque el ajuste es mensual y hay menor rezago. Entonces, para terminar, algunos comentarios. En este ejemplo, las brechas de financiamiento cubiertas con emisión monetaria generaron inflación. Ajustar los beneficios para recomponer esas pérdidas por inflación generó ciclos de variaciones de precios, salarios y haberes de acuerdo a la periodicidad del ajuste. Entre los ajustes de haberes, el financiamiento también proviene de los rezagos, ¿sí? Eso no se ve en general, porque no es algo concreto, sino hay que medirlo, hay que hacer una cuenta. Es en este tramo donde aparecen los rezagos, donde suelen aparecer los reclamos judiciales, justamente, donde se alega un perjuicio ocasionado por la pérdida de poder adquisitivo antes de cada ajuste. Y por supuesto que a mayor periodicidad del ajuste, menor financiamiento por rezagos, pero mayor inflación. En Argentina se suele decir que parte del gasto en algunas épocas se ha financiado con emisión monetaria, ¿sí? Ahora, en la ejecución del presupuesto no se puede determinar el valor de este financiamiento para programas específicos, ¿sí? Como el previsional, porque la emisión se fusiona con otras fuentes de ingresos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el manual de clasificaciones presupuestarias, la fuente de financiamiento crédito interno menciona que incluye el financiamiento originado en el Banco Central, como ser adelantos transitorios, ¿sí? Pero no se separa del resto del financiamiento de crédito interno, otros préstamos, deuda, etc. Con lo cual eso después se pierde, no se ve dónde está yendo la emisión al momento del gasto. Y la otra fuente es la participación de utilidades del Banco Central, que también es una fuente de emisión, que esa fuente, por lo que entiendo, integra lo que es Tesoro Nacional, la fuente de Tesoro Nacional, porque es como un recurso propio, como una ganancia que tiene definida así del Tesoro, pero tampoco queda separada del resto de los ingresos, por ejemplo, los ingresos tributarios. Con lo cual no se puede ver qué está financiando la emisión en concreto. Con lo cual, digamos, sí sería interesante que haya una fuente de financiamiento con la emisión monetaria para poder medir eso, más allá de que si financia una cosa o la otra, digamos, en todo el paquete, digamos, es interesante medirla y no que quede un poco oculta dentro de lo que es crédito interno o Tesoro Nacional. Así que, bueno, eso fue todo por ahora. En los próximos encuentros vamos a seguir con el tema que generó esto de la inflación. Porque una vez que empiezan los ajustes de los saberes, empieza todo un lío, no solo en los ajustes de los saberes en vigor, sino en cómo cuando se produce un alta de un beneficio,
también cómo se ajustan sus salarios. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro con estos temas. Hasta luego.